Muy buenos días, damas y caballeros de toda la República Dominicana. Muy buenos días, amigos del mundo. En el aire, una vez más, el matutino del país por el Canal 6 en señal abierta para toda la República Dominicana, con el mismo deseo de compartir esta jornada de hoy, con el mismo ánimo, con el mismo entusiasmo y con el mismo interés de que nos acompañen desde este momento cuando son las 7 de la mañana y 1 minuto y hasta las 9 menos 5 minutos del día de hoy. Gracias por dejarnos entrar a sus respectivos hogares y vamos a recibir el saludo de nuestro compañero Junior Ramírez. Gracias Francis, buenos días para ti y para toda la teleaudiencia en este jueves, como tú mencionas, ya jueves viernes, como dicen, casi viernes. Antesala del viernes y del fin de semana, a propósito de todas las informaciones que hemos estado viendo esta semana. Agradecemos pues la presencia de ustedes y que ustedes nos permitan informarles a diario desde aquí, desde esta tribuna, que es una tribuna abierta para que usted se edifique de los principales temas que están siempre en la palestra y que obviamente acusan a la nación. Gracias al Altísimo que nos permite pues levantarnos todos los días, respirar, ¿verdad? Y poder tener las energías para venir todos los días de 7 a 9 a ofrecerles una serie de análisis y comentarios y sobre todo información novedosa, información fresca, para que usted se mantenga activo y se mantenga informado, porque un ciudadano informado es un ciudadano que va a tener mucho más peso al momento de conducirse en la vida. Así que buenos días, y este es el matutino del país. A propósito de información, lo del diputado del Partido Revolucionario Moderno sigue caliente en el escenario nacional, y ahora es la dirección política del Partido Revolucionario Moderno que está pidiendo un juicio disciplinario contra este señor Cedeño, que definitivamente ha estado en la picota desde hace ya 48 horas. Sí. Y es que lo que dijo el señor Cedeño era para que justamente se generara todo este movimiento en contra de una actitud troglodita, de una actitud poco caballerosa, poco astuta, y por supuesto eso generó en la población una reacción natural que no se corresponde ni se equipara, por supuesto, a esa actitud del diputado Cedeño, que como dije sigue en la palestra. Eugenio Cedeño, así es, metió la pata profunda Eugenio Cedeño con el pronunciamiento. Obviamente se vio un tanto calificado como misógino, sobre todo por las damas, y este sentimiento machista que expresó en su posición, en su parecer, que no es nuevo de Eugenio, que viene desde el 2021, el 2022, pronunciándose en estos sentidos, y que obviamente afectan, porque no debe ser la manera en que se debe conducir, sobre todo un diputado, al Congreso de la República, y ha pagado el precio. Los medios de comunicación y su propio partido y la clase política y las mujeres se han volcado en contra, en críticas a Eugenio Cedeño, que ha obviamente expresado estas, y que lo crítico del caso, Francis y amigos televidentes, es que no quiere retractarse, ha dicho que él no tiene que arrepentirse de nada, que no tiene que pedir disculpas porque él no ha hecho nada, que no ha matado, que no ha robado, que no ha violado y que no ha hecho nada malo, y que por eso él no tiene que pedir disculpas. Pues debe reconsiderar esa posición, porque lo que hizo fue bastante grave, se ha visto muy pernicioso, sobre todo para las mujeres, cuando tú expresas estos sentimientos machistas que se supone que vienen desde un legislador que está llamado a legislar en contra de todo ese tipo de posiciones. Entonces, el Partido Revolucionario Moderno lo que ha hecho es emitirlo, vamos a decir, remitirlo a las altas instancias de sanciones que tiene el Partido Revolucionario Moderno, la famosa esta comisión de sanción, la fiscalía, ¿verdad?, del PRM, y remitirlo para que sea conocido su caso y pueda ser sancionado bajo las normas que rige el Partido Revolucionario Moderno. Lo que a mí me parece un poquito como exagerado, bueno, hubiesen podido llamarle la atención, pero parece que hay muchísimo trasfondo, Francis, en este tema del Código Penal, quienes están detrás de la aprobación de este tipo de iniciativa y que buscan obviamente introducir algunos elementos y algunos aspectos en el código, también presionan
cuando las cosas que desean introducir en esta importantísima ley, pues también son dejadas de lado y obviamente me refiero a que hay otras situaciones que se han dado con diputados del Partido Revolucionario Moderno y el PRM no ha actuado de esta manera. Bueno, el caso de diputados acusados, por ejemplo, de narcotráfico, que todavía siguen en expedientes y que están activos, y el PRM no ha tomado. No estoy justificando esta actitud porque Eugenio Cedeño metió la pata y la metió profunda. Pero como que siento que el PRM actuó con tanta prontitud en este caso. Es que hay un interés político de por medio y tú no puedes permitirle a un desenfrenado miembro de tu organización que se pronuncie con eventos de esa naturaleza que afectan específicamente sectores muy importantes e influyentes de la sociedad dominicana. Entonces, él, que se ha caracterizado por ser espontáneo y por ser tradicionalmente muy aguerrido en sus planteamientos, debe cuidar las formas, porque probablemente él tenga cierto nivel de razonamiento cuando trata de esbozar. Ya ayer comenzaba a descifrar en mejores palabras, en mejores formas, cuál era su inquietud original. Y de alguna manera tiene cierta certeza, ¿no? En el sentido de que los conflictos maritales hay que ser muy cauto y cuidadoso a la hora de manejarlo. Y abrir la posibilidad de que cualquiera de las partes, sea el hombre hacia la mujer o la mujer hacia el hombre, que es lo que tradicionalmente ocurre, con facilidad puede instrumentar un proceso en contra de su cónyuge. Eso podría terminar en una situación poco agradable para el seno familiar. Y de alguna manera eso tiene un cierto margen de certeza. Yo que tuve incluso la oportunidad durante un buen tiempo de trabajar en esa área de la Fiscalía, siempre era partidario de que los conflictos maritales había que manejarlo con cierto tacto, de tal manera que tú, adoptando una posición determinada, no incrementar los niveles de diferencia o los niveles de fricciones que hay en el seno de una familia. Yo entendía que solo cuando intervenían en algunas vías de hecho que pudieran poner en peligro la integridad física de cualquiera de las partes, debía intervenir esa persecución a la que está acostumbrado a asumir el Ministerio Público. Y me parece que sigue siendo igual escenario. Hay que ser cuidadosos. Ya hoy, por ejemplo, como también mantenía el criterio de que es inconcebible que una persona que se querella contra su marido, que es lo que ocurre tradicionalmente, pueda ser la responsable de llevarle la comunicación en virtud de la cual se le convoca a una comparecencia ante el Ministerio Público. Eso es un absurdo que finalmente creo que se ha resuelto en este periodo del Ministerio Público y han puesto en manos de los alguaciles del lugar que puedan asumir esa responsabilidad. De todas maneras, el señor Cedeño, y lo hace bien el Partido Revolucionario Moderno, porque hay todo un entramado político que hay que preservar, que hay que cuidar. No hay por qué permitirle a uno de los que forman parte de esa agrupación que daña toda la imagen pública de una organización que trata de abrirse camino en un marco de dificultades, porque la gran mayoría de la gente que forma parte del Partido Revolucionario Moderno eran quienes formaban parte del Partido Revolucionario Dominicano, que tienen por demás unos hábitos y unas formas a veces poco caprichosas y un poco desenfrenadas, ¿no? Entonces Cedeño, el señor Eugenio Cedeño pertenece a ese grupo que originalmente eran PRDistas, que se comportaba de manera desenfrenada y que entendía que uno debía ser lo suficientemente franco como para manifestar cualquier inquietud, aún contra los más elementales cuidados que debe asumir una persona, como en casos como estos, en donde interviene tu compañera, tu esposa, tu mujer, y mucho menos asumiendo esas posiciones tan radicales y tan radicales como las que él planteaba, que él podía hacer y deshacer con la mujer, con su mujer, con la que contrajo matrimonio, lo que él entendía conveniente. Esos son tiempos que ya afortunadamente han perimido y que por supuesto hay que manejar con otro nivel de comprensión. Ya hoy día la mujer tiene y asume un rol tan estelar y tan preponderante que tú no puedes seguir viendo a tu compañera, a tu esposa, a tu mujer, a quien que fuere,
como una cosa, como un objeto que tú puedes disponer de definitivamente ella fueron un pronunciamiento cuando de entiendas templado conveniente. y él va a pagar el precio porque incluso el PRM lo va a someter a un juicio disciplinado. Tendrá que ser más disciplinario. cauto. Tú puedes asegurar que el gran aprendizaje de todo este proceso es que habrá de ser más cauto y más cuidadoso. Exactamente. A propósito de diputados, Pacheco ayer pidió a la prensa que sea más justa con los diputados. Creo que es un pedimento que hace el presidente de la Cámara de Diputados ante los ataques que dice que ha recibido de toda la prensa nacional, sobre todo por el tema del Código Penal, que ha sido prontamente aprobado, incluso sin someterse a la lectura del mismo. Ha dicho Pacheco que en el caso de los diputados ellos van a actuar diferente, que van a crear una comisión para que estudie el proyecto de Código Penal y que obviamente puede que sufra algunas modificaciones en la Cámara Baja y ojalá, porque hay muchos pedimentos de la sociedad, el mismo tema este de las 3 causales que los movimientos y grupos feministas exigen que sea incluido en el Código Penal, también debe abrirse paso para que sea discutido y que finalmente pues, pueda haber algún tipo de acuerdo en algunos otros articulados que tiene el propio Código Penal y que han sido objeto de discusión y cuestionamiento en la prensa. Simplemente la prensa eleva su voz, alza su voz cuando entiende que hay alguna situación que no está correcta y que se puede subsanar, que se puede mejorar. Pero parece que Pacheco entiendo que hemos sido muy drásticos. Bueno, no ha sido así, presidente. El problema no ha sido es que los diputados por sí mismos se han encargado de proyectar una imagen de deterioro y de ineficiencia, de tal manera que va a ser muy poco probable que pueda recuperar la confianza en la gestión del hemiciclo como tal. Habrá que asumir una actitud distinta, una imagen totalmente diferente, pero sobre todo un comportamiento. No, por ejemplo, porque todo este lío del diputado Cedeño ha coincidido con el interés apreciado por todo el mundo que tiene la Cámara de Diputados de conocer la versión del Código Penal dominicano, que por demás tiene un sinnúmero de situaciones que hay que reformular, que hay que replantear, porque incluso no estaban siendo abordadas en las anteriores modificaciones de nuestro Código Penal. Básicamente, incluyendo las 3 causales que han estado quedando marginadas dentro de este nuevo Código Penal que ha sido aprobado ya en el Senado de la República, pero que por supuesto habrá de generar una nueva revisión, algunos cambios, por supuesto, porque hay una serie de parámetros que han sido considerados que no pueden. Incluso lo que dijo ayer el mismo doctor Wilson Gómez, que estuvo por acá ayer, en el sentido de que las redadas masivas en las que pudiera aparecer las deportaciones, las deportaciones de nacionales haitianos, en las que pudiera verse envuelto un director de la Dirección de Migración, pudiera ser penalizado con sanciones por encima de los 10 años, y eso es una situación que hay que verificar y ponderar seriamente, porque tenemos un conflicto migratorio que de alguna manera puede obrar en perjuicio de que quien resulte responsable de una gestión como esa pues pueda verse afectado en un momento determinado. Y pero eso totalmente hay que ponderar. Y no sabíamos eso, de hecho nos enteramos ayer en plena entrevista de que este artículo estaba incluido en el Código Penal, que es, si se quiere, una denuncia y un llamamiento que hace Wilson Gómez Ramírez, el presidente del Instituto Duartiano, de que incluso el Estado pudiera ser penalizado por deportar a los extranjeros que estén en condición y lo peor es que eso indocumentación. No se estuvo debatiendo, ni siquiera había trascendido. Si no es por la inquietud manifiesta de Wilson Gómez, que estuvo por acá en el día de ayer y que planteó el asunto, eso pasa sin pena ni gloria y de repente se aprueba un Código Penal dominicano donde aparecen esas señalizaciones jurídicas que a partir de entonces deben ser respetadas y acatadas. Por eso hay que ser mucho más cuidadoso y minucioso a la hora de someter una estructura jurídica como el Código Penal, que básicamente otorga los poderes a los instrumentos estatales para que puedan perseguir a los ciudadanos y otorga las sanciones y los ilícitos penales en lo que se puede ver un ciudadano cualquiera. Hay que ser lo suficientemente cuidadoso, y si Pacheco quiere que la gente tenga y cambie su percepción sobre la Cámara de Diputados, o los periodistas o la población en sentido general, porque los periodistas lo único que hacen es reflejar esa percepción certera que tiene la población de esa imagen deteriorada, de ese ejercicio que como legislador han estado asumiendo durante los últimos años
los diputados, bueno, por supuesto cuando hablamos de los diputados nos referimos a la mayoría de los diputados, hay una cantidad, siempre lo habrá, que preserva su dignidad y que preserva su discrecionalidad dentro de un marco de respeto y de consideración hacia sí mismo. Pero la gran mayoría de los diputados dejan mucho que desear en su comportamiento, en su manera de asumir discursos, como en ese caso del señor Cedeño, y otros tantos más, que de hecho el mismo Pacheco se ha visto envuelto en situaciones y conflictos, en donde incluso hubo tiroteo en un momento determinado, y él pasó a ser un importante y popular miembro de ese hemiciclo a partir justamente de esos elementos que se significaron hace ya unos años, justamente en un gobierno del Partido Revolucionario Dominicano de entonces, hoy una gran parte del Partido Revolucionario Moderno. Y por eso, por esa trayectoria, por todos esos desmanes en los que han estado envueltos muchos diputados, es que la gente tiene esa aprehensión con respecto a las decisiones que emanan, que son evacuadas, que son adoptadas por el hemiciclo de los diputados de la República Dominicana. Sí, mira, en el ámbito político, Francis, ahí vemos que en el Partido de la Liberación Dominicana ahora se está librando una cruzada por el tema de la dirección de ese partido. Ayer un grupo de dirigentes encabezados por Carlos Amarante Baret, que es miembro del comité político, alcanzamos a ver ahí también a Domingo Contreras y otros miembros del comité central. El senador de Barahona también. El senador de Barahona, del Castillo Sabiñón, han respaldado y respaldan que el presidente del partido, Danilo Medina, cumpla su palabra y su discurso pasado, luego de las elecciones, de que iba a dejar la presidencia de esa organización política, al igual que el secretario general, Charlie Mariotti, para que nuevos rostros y nuevas figuras asuman la presidencia y la secretaría general del Partido de la Liberación Dominicana. A lo interno de la organización se está librando esa cruzada y, bueno, no precisamente la cruzada del amor, sino la organización tiene, por un lado, a quienes están pujando para que el presidente Danilo Medina continúe al frente de la dirección del Partido de la Liberación Dominicana. Incluso esta semana tuvimos al eterno secretario general, Lidio Cadet, quien estuvo en una interesante entrevista, y ha manifestado Lidio Cadet que lo más importante ahora es que por el bien del mismo Partido de la Liberación Dominicana, la experiencia, la sapiencia, los 8 años que Danilo duró en el gobierno y toda la experiencia acumulada que tiene en materia política, le conviene al Partido de la Liberación Dominicana que sea el presidente Danilo Medina quien siga al frente de la presidencia del PLD, pero sin embargo hay un grupo que se levanta, Rebelión en la Casa de Dios, me recuerda ahora a ese importante texto, un grupo que se levanta ayer para pedir que el presidente Danilo Medina se aleje, se separe de lo que es la presidencia, o sea, del cargo, no del partido, porque ellos reconocen que el presidente Danilo Medina todavía sigue siendo el líder de esa organización, lo será, obviamente, como un expresidente que duró 8 años y que ha liderado la organización después de la salida y la división del PLD, cuando se fue Leonel. Entonces ellos desean que Danilo siga, pero ese grupo que vemos en pantalla ahí, que incluso hay imágenes y cortes, pudiéramos escucharlo, Francis, pues plantea que Danilo debe salir de la presidencia. Lo hacen con mucha delicadeza, tú sabes, porque ellos saben que no tienen la fortaleza suficiente como para enfrentar la imagen y la influencia que tiene Danilo Medina, pero lo hacen. Y es importante que ejerzan ese derecho que tienen a disentir de quienes respaldan que Danilo Medina sea quien persista como el presidente y guía de esa organización política, que en lo personal, desde afuera, por supuesto, yo comparto. Pero vamos a escuchar las declaraciones del señor Baret. Claro que sí, vamos a escucharla. Carlos Amarante Baret. Carlos Amarante Baret. Ahí está Daniel, por favor. Como otros miembros del comité político, destacaron la necesidad de que la organización política pase por un proceso de renovación que conecte con la sociedad. Consideramos que nuestro partido aún está a tiempo de dar un giro de 180 grados y convertirse de nuevo en una opción de poder en los comicios electorales por venir. Para ello, se requiere que sus dirigentes estén plenamente conscientes del estado de gravedad que vive la organización.
Asimismo, apoyan que Danilo Medina haya tomado la decisión de no continuar en la presidencia del PLD, ni Charlie Mariotti en la Secretaría General. Nosotros, los aquí presentes, consideramos que las siguientes acciones pueden ayudar a relanzar al Partido de la Liberación Dominicana. Afirman que luego de la derrota en que Abel Martínez obtuvo tan solo el 10% de votos en las elecciones presidenciales, y ahora que el nuevo Senado de la República no tendrá representación del Partido Morado, es momento de hacer una reestructuración. Debemos pensar cómo reconectar. Bueno, ese era el diputado de, creo que de Montecristi, que ha estado con nosotros acá en varias ocasiones. Pero ahí teníamos al señor Amarante Barret, que por supuesto tiene sus aspiraciones. Este tipo de situaciones habrán de generarse a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana a partir de esta realidad que vive al día de hoy esa organización política. Hay que recordar que este señor desde hace mucho tiempo aspiraba a dirigir los destinos de la nación. Sí. Fue funcionario de Danilo Medina en varias ocasiones, ministro, tengo entendido, si mal no recuerdo, sí, ministro de Educación, claro, en donde se vio envuelto en una serie de situaciones que fueron muy cuestionadas por diversos sectores nacionales, de las cuales él, por supuesto, nunca arrojó la suficiente luz como para tranquilidad de esos sectores. Pero de todas maneras hay que acostumbrarse. Ya Francisco Javier creo que anunció algún sector que respalda a Francisco Javier, también ha sacado la cabeza y ha dicho que va a presentar un proyecto político encaminado a competir en ese liderazgo que habrá de abrirse a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso es bueno, porque eso abre nuevas oportunidades para nuevas personas o nuevos elementos dentro de una organización que como el Partido de la Liberación Dominicana necesita reanimarse, necesita recuperarse de ese deterioro que el ejercicio del poder político generó en ellos. Se aburguesaron, se acomodaron de tal manera que se olvidaron de la base, que se olvidaron del partido como instrumento idóneo para justamente alcanzar las posiciones políticas que ostentaban entonces. Sí, Carlos Amarante Barret, luego del paso del PLD a la oposición, ha venido siendo una voz disidente a lo interno del propio partido, que de hecho han habido algunos encontronazos con otros dirigentes de esa organización a lo interno, porque él mantiene una postura de crítica a lo que es la organización y la dirección interna de su partido, y ahora entonces levanta la voz para tratar de impedir de que Danilo siga al frente de la presidencia, pero creo que va a ser difícil realmente que él impida que Danilo siga dentro de la organización como el presidente, aunque en mi opinión particular, yo pienso que si ellos quieren una verdadera reestructuración y renovación de esa organización y que hacia afuera puedan obtener mayores niveles de confianza y que las nuevas generaciones vean en el 28 una opción en el PLD, tienen que cambiar las caras y renovarse, traer figuras que pueden ser de otras latitudes de la organización, pero que sean rostros diferentes, que den la cara, porque hay que decir que todos estos temas de corrupción y la lucha anticorrupción que se ha visto durante este gobierno le ha afectado sobre todo directamente al presidente Danilo Medina. Yo pienso que el problema no está en la cara. Dos hermanos involucrados en casos. Bueno, en el caso particular, en ese caso en particular, por supuesto, sobre ese aspecto debió referirse Danilo hace mucho tiempo. Claro, y debió no hacerlo, y no lo ha hecho. Pero yo creo que el problema no está en la cara, yo creo que el problema está en la actitud. Tú puedes seguir siendo el mismo personaje, porque es muy poco probable que de aquí a lo que falte para el proceso del 28 pueda un rostro de esos jóvenes armarse con la suficiente fortaleza que pueda competir con un David Collado, con una potencial reelección del presidente Luis Abinader, con todos esos candidatos que ya tienen unos años caminando al interno del Partido Revolucionario Moderno y que por demás tienen la estructura política del país. Yo creo que el problema no es el rostro, el problema es en la actitud. El PLD está languidecido, está aburguesado, está acomodado. Toda esa gente que era paupérrima hoy es ostentosa, hoy tiene recursos, pingües recursos que le permiten ver la vida y tener otras perspectivas y otra lectura de las cosas, porque no es igual ver la vida desde abajo que verla desde arriba. El que está arriba y tiene su problema económico resuelto tiene una visión distinta. Sí.
El problema está en cambiar esa actitud y volver al origen y volver a asumir ese comportamiento que probablemente mucha de esa gente ya acomodada no tenga la capacidad de volver a ese origen. Sí. Justamente porque ya es muy poco probable que vuelvan a cosechar ese comportamiento que levantó tantas expectativas y que fue objeto de tanta distinción por una gran parte de la población, que reconoció siempre a la gente del Partido de la Liberación Dominicana, gente de buen comportamiento, gente de buen proceder y gente que daba ejemplo de respeto hacia la misma organización política y hacia ellos mismos, porque es evidente que hubo una generación completa de miembros del Partido de la Liberación Dominicana que fue ejemplar. Increíblemente, y a pesar de que ya en el ejercicio del poder hubo un buen número que también incurrió en exceso, y además de convertirse en ladrones prominentes en la sociedad dominicana, ladrones prominentes del erario público. Y de eso que hay que hablar también, para que la gente pueda creer en las nuevas palabras, en los nuevos mecanismos de comunicación que puedan ser implementados. Danilo muy bien pudo haberse referido de alguna manera a la situación que le toca en lo personal con todos esos familiares envueltos en episodios bastante desagradables. Sobre todo porque eso trae mucho descrédito. Exactamente. El PLD está en una crisis de imagen. Entonces, por esa razón, si tú tienes una crisis de imagen, tú tienes que cambiar los actores. Pero si tú te pones a ver, dentro de esa crisis de imagen, la mejor imagen que la tiene justamente Danilo Medina. Baret, ese que estamos mencionando. Carlos Amarante. No es el mejor y más representativo del mismo Partido de la Liberación Dominicana para asumir esa posición tan crítica. Esa es la realidad, ¿eh? Sí. Esa es la realidad, nos guste o no. Pero Baret fue y recibió una andanada de crítica justamente por su opulencia y prepotencia con la que asumió sus puestos en diversas ocasiones en que era alto funcionario del gobierno. Porque ese es el problema. Lo que pero pasa hay mucha gente ahí que pueden claro asumir que sí, sobre que todo han estado nuevos. en el banco, que pueden sacar hay mucha gente incluso nueva con mucho talento que pueden salir. Yo pienso que lo que hay que hacer es una mezcla de esa gente vieja que está en condiciones de poder obrar y actuar con eficiencia y con el aprendizaje que dan los años, y toda esa gente nueva que tiene ganas, que tiene deseo y que puede aportar aires nuevos que bastante necesita el Partido de la Liberación Dominicana. Sí. Pero no podemos sacar de circulación a gente que pueda hacer importantes aportes, porque la experiencia es un capital que solo lo permiten los años. No hay manera de tú cosechar y poder acumular la experiencia, a menos que no sea con el ejercicio y con el paso de los años. Sí. Entonces, tú te economizas un sinnúmero de inconvenientes cuando justamente tú te haces gerenciar de gente que ya ha pasado por procesos y que se ha visto en otras ocasiones sumergido en situaciones como la que está haciendo hoy y sacudiendo al Partido de la Liberación Dominicana. Sí. Eso es natural, eso es normal, eso pasó por el Partido PRD y que hoy se ha convertido en el Partido Revolucionario Moderno, y eso siempre pasa en las organizaciones políticas. Lo importante es tener la capacidad de poder reinventarse, levantarse, sacando lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo. Sí, hacer un y mix, fusionando. una mezcla. Esa es la mezcla, la teoría aquella famosa del doctor José Francisco Peña Gómez. Yo creía en eso. Sí. Lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo. Exactamente. Ahora, Francis, no quiero que nos vayamos al primer break sin tocar el tema. Ya salirnos un poco del patio y irnos a Estados Unidos aumenta la presión para que Biden deje su candidatura. Gente famosa incluso se han estado pronunciando en el sentido de que Biden, pues, finalmente... ayer fue Clooney, el actor muy prominente, muy famoso, influyente de Hollywood, que se pronunció, dice: yo amo a Joe Biden, pero si queremos ganar la contienda electoral tenemos que pensar en una nueva candidatura. Y se acorta el tiempo, se achica el tiempo, sobre todo porque aunque las elecciones son en noviembre, pero estamos hablando de un corto tiempo para que un posible nuevo candidato pueda asumir la responsabilidad de ganarle a Donald Trump. Así es. Con todas las preferencias en las encuestas. Luce imparable. Imparable totalmente. Sobre todo ese debate medró grandemente a Biden, lo afectó grandemente. Así es. Antes de irnos a la pausa, que ya debemos irnos, porque el invitado hace minutos que está con nosotros aquí en el piso, nuestro primer invitado para la mañana de hoy, tenemos a Sergio Galván, que también volverá a hablarnos y a plantearnos su punto de vista ya en la segunda entrevista sobre esta situación creada por el
por el diputado, pero el doctor David de la Hoz ya está con nosotros por acá y hablarnos de todos estos asuntos que tienen que ver con la legalidad y con la ilegalidad y con lo legal que forman parte de muchos de los comportamientos que asumen muchos de nuestros funcionarios. De eso vamos a hablar. Pero antes de ello, déjeme saludar a Albert, que cumple años hoy. Casi pero 60 años. Muchas Yo creo que felicidades. tenemos por ahí la imagen, Daniel, si es posible, a Albert Caramba, que es una figura que nos ayuda bastante y que nos da bastante soporte aquí en el matutino. Yo te mandé una foto que conseguí con uno de los seguidores de Albert. Está ahí Daniel, cumpliendo. si es posible que tú puedas colocarla de manera tal que podamos unirnos todos a este cumpleaños, casi 60, no llega a los 60, pero está llegando. Sí. Falta uno. Le falta uno, dice él que le falta uno, pero bien vivido, porque el hombre se ve bien. Bienvenido a los físicamente. 60, sí, Albert es un hombre joven. Se ve joven, lleno de energía. Sí, se ve renovado. Y ¿verdad? además está fise, está en su peso, está en el Sí, peso sí. perfecto. Parece que Daniel no consigue la foto, Albert. Nos estará boicoteando, Daniel. ¿Eh? A Daniel y a él. Sí. Mírala ahí, Míralo ahí. Albert, muchas felicidades. Muchas felicidades, Albert. Mucha salud, muchas bendiciones y que Dios te siga dando la energía suficiente para que nos sigas acompañando y ayudando aquí diariamente en el canal 6. Hacemos una pausa con la celebración de este cumpleaños de Albert y entonces retornamos ya con nuestra primera entrevista para la mañana de hoy en el matutino del país por el canal 6, señal abierta para toda la República Dominicana. No se muevan.